Estamos en Decime la Verdad, políticamente rock, en estos 10 años de que hicimos el primer Decime la Verdad y tenemos el gusto ahora de estar con un periodista, un señor periodista, escritor, amigo de Decime la Verdad. Estamos con Hugo Alconada-Mon. ¿Cómo estás? Buen día, Hugo. Buen día Marcelo, buen día equipo y felicitaciones por estos 10 años. Bueno, gracias por eso. Bueno, ayer nos saludamos justamente por el Día del Periodista. No puedo dejar pasar justamente esto, que ayer fue el día. Y vos vas en camino, no quiero que lo tomes como algo relacionado con la edad de esto, Mm. pero desde mi mirada vas en camino a ser un maestro de periodistas. Me gustaría saber entonces en qué estado encontrás al periodismo en Argentina en este 2024 y si considerás que la libertad de expresión corre más riesgo ahora que en otros momentos de la democracia desde el 83 hasta acá. Primero, gracias por esas palabras. Segundo, creo que la palabra maestro es demasiado grande. Pero al mismo tiempo, sí, recordando para atrás en mi recorrido, yo llevo 25 años, yo sí tuve mentores y maestros, sí, esos viejos veteranos de las redacciones, hombres y mujeres, desde Marisa Álvarez hasta Marcelo Hortale o José Pasos Meireles, distintas personas que me fueron orientando, Héctor D'Amico, así que te agradezco por eso, porque a su vez me permitiste recordar a aquellos hombres y mujeres que me guiaron. Bien. Primero. Segundo, sí, son tiempos complicados, y a su vez si un chico de hoy de 17, 18 años, chico o chica, me dijera quiero estudiar periodismo, yo levantaría las cejas y diría pensalo bien. Si realmente te apasiona, si realmente te gusta, dale para adelante, pero si vos estás pensando en esto como si fuera un atajo para algo divertido o para enriquecerte o para ganar amigos, empezar a replantearte otro oficio, porque este es un oficio complejo que a menudo metemos los dedos en el enchufe, que no da dinero, salvo situaciones muy extrañas, muy raras, muy peculiares, a eso voy, y que al mismo tiempo vivimos ganando problemas, dolores de cabeza, al mismo tiempo es apasionante. Y si es o no hoy un momento complicado para el periodismo y la libertad de prensa y en sentido más amplio la libertad de expresión, la respuesta corta sí, pero la respuesta larga sería ¿y cuándo no lo fue? Tal cual, Eh, sí. Porque desde el retorno a la democracia, y ni hablemos durante la dictadura, ¿no? Ujú. Pero digamos, desde el retorno de la democracia hubo distintos momentos en los cuales el periodismo afrontó problemas, incluso con alguien que es considerado el padre de la democracia y con justa medida que sea así, pero incluso con Raúl Alfonsín hubo cortocircuitos con la prensa, aun cuando tuvo para mí el mejor vocero presidencial de los últimos 50 años, que fue Ujú. José Ignacio Nacho López. Sí, tal Eh, cual. pero después Comparto. tuvimos problemas con Alfonsín, tuvimos problemas con Menem, que en un momento evaluó también, aun cuando derogó el delito de desacato y demás, pero después en un momento intentaron jugar con la ley Mordaza, Ujú. tuvimos el crimen de Cabezas, incluso en los años posteriores también tuvimos la grieta, es decir, todo lo que ya muchos argentinos y argentinas ya lo recuerdan porque ya tienen igual edad que yo. Y entonces hoy sí tenemos un presidente que puede insultar a periodistas, que pues, nos pueden bloquear. A mí me bloqueó, me trató de sorete, me trató de ensobrado. Bueno, bien, es parte de este baile, que al mismo tiempo yo no lo dramatizo, ni lo frivolizo ni lo dramatizo, Marcelo. Ujú. Pero al mismo tiempo, si yo escribo lo que escribo, investigo lo que investigo, y hay personas que han terminado en prisión, que han perdido su patrimonio por lo que yo he investigado, ¿qué pretendo? ¿Que del otro lado me esperen con un beso, un abrazo y una flor? Soy un estúpido si creo eso. Tal cual. Entonces, nada, es parte de nuestro oficio, tiene sus luces y sus costos. Ujú. Bien. Lo que te voy a comentar y a preguntar justamente está relacionado con esto. ¿Y por qué arranqué diciéndote que te vas a convertir o vas en camino a ser, desde mi mirada, Mm, un maestro de periodistas? Vos visitaste Bahía gracias a la Fundación OSDE mm, y
nos impartiste un taller sobre periodismo. En ese taller yo presté especial atención a un tip que nos brindaste al momento de conseguir una data importante de un entrevistado o de una entrevistada. Estoy hablando de lo relacionado con la política. En aquel momento nos comentabas vos, Hugo, que los políticos cuando se presentan en un medio de comunicación en el que se sienten cómodos o cómodas, suelen dejar este tipo de data. En particular nos hablabas en ese momento del caso de Amado Vudú en 678, aquel recordado programa. El fuego amigo. Exactamente. Yo lo que quería preguntarte es cuando el presidente Milei se presenta en los medios de comunicación en los que se siente cómodo. ¿Cuál es la data que considerás vos que ha dejado eh, como más complicada o más sabrosa para analizar o para investigar? Pues te abre sobre todo una ventana a, primero, su forma de pensar. Segundo, su forma de ver la vida, el mundo, lo que lo rodea. Ujú. Tercero, su escala de valores. Cuarto, su recorrido. Entonces es interesante para mí cuando él aparece, por ejemplo, en canales o en programas de canales de La Nación Más Ujú. o de TN, que yo más de una vez me agarro la cabeza diciendo, maestra, hacele una pregunta, no le tirés todos centros a la Claro. cabeza. Sí, sí, Y sí, yo he sí. tenido mis discusiones con colegas de La Nación Más por eso, ¿no? Y es muy interesante porque, como bien remarcabas, una característica para los oyentes, ¿no? Una de las características es que cuando uno va a un programa de radio, de tele o una entrevista donde uno cree que va a ser una entrevista dura, tensa, uno va con la guardia en alto, preparado. Es decir, acá me pueden golpear en el hígado y yo tengo que estar atento a esto. Cuando uno va, como si fuera a la casa de un amigo, uno va distendido y eventualmente pone los pies arriba de la mesa ratona y se toma una Claro. cerveza y se Sí. permite un par de sonrisas. Bajaste el umbral si querés, de cuidado y terminas contando cosas que de otro modo no contarías. Y eso es lo que ha Ujú. pasado en su momento, como bien recordaste, Amado Vudú, que termina contando un par de datos que a nosotros nos permitió avanzar la investigación, y él sin comprender lo que estaba diciendo. Y algo similar pasa con Milei, cuando él habla de, por ejemplo, cómo era su relación con, por ejemplo, Eduardo Urnequiano, o cómo era su Ujú. relación con sus propios padres, o cómo es su Claro. relación con el dinero, o cómo es su relación con distintos economistas, o cómo es su diálogo con... Y termina abriéndote y confesando datos sobre, por ejemplo, gestión pública, que de otro modo jamás llegaríamos. Y Ujú. que con otros presidentes nunca hemos llegado a comprender eso. Y entonces te cuenta, por ejemplo, sobre cómo es la dinámica en la Quinta de Olivos, que por ahí uno se pregunta, bueno, ¿y cómo era la dinámica en Quinta de Olivos con Cristina Fernández de Kirchner? No tenías ni idea, porque era como un búnker. Claro. En cambio con Milei lo podés saber. Entonces, si querés, a veces no es necesariamente que te aportan datos duros sobre una política pública específica con un monto específico y una fecha concreta. No, pero a veces te permite vislumbrar la cocina y la metodología con la cual funcionan. Y eso es lo que te permite Milei en alguna de esas entrevistas. Bien. Y mira, te doy un Sí, dato. dale. Él ha aportado más datos sobre cómo es su interacción con Karina Milei Ujú. y cómo es la dinámica de gestión entre ambos en esas circunstancias que cuando le pregunta a un periodista de manera seca, dura, concreta. Ujú. Bueno, es un datazo ese. Exacto. Eh, Hugo, bueno, relacionado con esto también, hace 3 días atrás, si me equivoco, me corregí si fueron 3 días ¿Mm? o más, vos publicaste una nota justamente en el diario donde laburás, en La Nación, en la que se revela el historial de subsidios que recibió el padre de Javier Milei, Norberto Milei, subsidios que recibió durante el gobierno de Néstor Kirchner. La documentación oficial detalla que el Estado Nacional le entregó al padre del actual presidente 33 millones de dólares entre 2005 y 2003, 2003 2003, perdón, y y 2007. 2007.
¿Qué es lo que descubrieron vos y tu equipo cuando investigaron los balances de las empresas de transporte en de las que era dueño Milei padre? Es una muy buena pregunta. Primero, si querés vamos a ampliarlo, es Dale, el qué fue la investigación y después por qué. ¿Por qué puede dale, ser el oyente? ¿Por qué estás averiguando eso de hace 17 años y sobre el padre? A ver, primero, la bien, investigación. Lo que logramos revelar con el equipo integrado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, el Diario.ar y nosotros, La Nación, fue que primero, Norberto Milei, como empresario del sector del transporte urbano de pasajeros, recibió al menos 33 millones de dólares en subsidios estatales del gobierno kirchnerista entre 2003 y 2007. Y que este es, si querés, la esencia. Segundo, bien. que además, mientras que el gobierno nacional declaraba, informa en registros oficiales que le giró al menos 33 millones de dólares, el propio Norberto Milei, ante la Inspección General de Justicia, baja ese monto a 10 millones, perdón, 10 millones de dólares. Con lo cual en el medio hay 20 millones de dólares que faltan. Tal cual. Así que ahí, ¿qué pasó? ¿Hay evasión o quedó en el medio? ¿Qué pasó? ¿Un desvío de fondos? ¿Qué? Tercero, que mientras que estaba recibiendo esos subsidios estatales y logró con esos subsidios recuperar la compañía, porque una estaba en concurso de acreedores, él estaba evadiendo impuestos y la empresa estaba evadiendo impuestos y aportes previsionales. De hecho, termina la empresa siendo, y él también, demandado por ARBA, por AFIP, intimado por la ANSES y termina con planes de pago con ARBA, con AFIP y con ANSES. Y luego además tenemos que cuando él finalmente, Norberto Milei, se retira de la compañía, que manejaba 4 líneas colectivos, él recibe entre 6 y 7 millones de dólares por la venta de sus acciones, Ujú. y que con ese dinero él compra activos en distintas partes, monta un par de empresas y termina además ayudando a sus hijos en la compra de un departamento y un auto, que parece poco Bien. dinero, pero en definitiva, por un lado, parte de los subsidios K termina de manera indirecta en los bolsillos de Javier y de Karina Milei, y además después falta lo que quede por herencia, que Dios quiera que sea dentro de 1000 años, pero algún día ellos recibirán en herencia el fruto de un patrimonio que está basado en subsidios K. Y lo último que a su vez vos tenés, que lo que es notable es la diferencia entre las declaraciones públicas de Javier Milei defenestrando las ayudas estatales y en particular los subsidios al transporte, y luego las acciones privadas en las cuales él se benefició y se beneficiará sobre esos subsidios. Entonces, esta es la esencia de la investigación. Y luego el por qué. Y es básicamente otra vez, nosotros como metodología de trabajo tenemos siempre investigar al poder. Cada uno de los presidentes nosotros lo hemos investigado. A los Kirchner, a Mauricio Macri, a Alberto Fernández en su caso, por ejemplo, con Pfizer, Ujú. ahora Norberto Milei. Y es en parte investigaciones que nos permiten comprender, otra vez como hablábamos antes, Marcelo, Sí. cómo es la persona, cómo razona, cuál es su contexto, de dónde viene. Que si querés, como en su momento cuando nosotros empezamos a investigarlo a Amado Vudú, encontrábamos que él había tenido múltiples pequeñas trapisondas y múltiples acreedores a los cuales había perjudicado y múltiples personas a las cuales había dejado en la calle durante su pequeño recorrido en Mar del Plata, pequeño en el sentido de pequeños montos, Sí. pero ya te mostraba una impronta, decir, Amado Vudú ya es un incumplidor serial, un defolteador serial y un traicionero o un traidor serial, porque traicionó a múltiples personas. Bueno, sí, si este es su recorrido hasta ahora, ¿qué cabe vislumbrar después? Tal cual. Quizá esto que te voy a preguntar tiene que ver un poco con esta impronta, esto que nombrabas recién y hacías la comparación con Amado Vudú. Me llamó la atención mucho después de haber leído tu nota. em, Aquello que con lo que vos arrancás cuando Milei en el show de Luna Park, yo lo llamo show, ¿no? Cuando lo reta al padre y le dice, vos y tus negocios, ¿fue una pieza más de la investigación que ustedes estaban realizando? Sí, porque además a mí me hizo acordar a una frase que lanzó en su momento Mauricio Macri sobre sus padres. Cuando Franco Macri ya creo que había fallecido, la primera declaración pública de él de Mauricio fue algo así como,
Sí, bueno, mi padre pagó para obtener ciertos negocios, o sea, le estaba reconociendo a la sociedad que Franco Macri era un coimero que pagaba coimas para obtener negocios con el Estado. Entonces, por un lado era sorprendente que él dijera eso una vez que el padre había muerto y no lo dijera en vida, cuando el padre le podría desmentir, y número dos, que aunque dijo eso, no repudió la herencia de su padre, con lo cual, aunque le reprochaba al padre que el padre era un corrupto, se quedó con los millones de dólares que cobró en herencia del padre. Y tenemos con Javier Milei algo parecido, así, vos y tus negocios, pero después te beneficiaste de los negocios de tu padre. Y te vas a beneficiar porque no ha renunciado a la herencia de su padre. Entonces es notable esa, si querés, disociación entre lo que, bueno, mi padre y sus negocios son una cosa, en el caso de Mauricio, en el caso de Javier, y después otra cosa es el dinero. No, si repudias a tu padre, repudialo completo. Claro. No, genial. Hugo, esta tiene que ver con algo personal. ¿No escatimás esfuerzos cuando te pones a investigar a las y los presidentes de Argentina? ¿Qué sentís cuando te putean de todos lados, no? Porque, como bien decías recién vos, no solo investigaste a los Kirchner, sino a Macri, a A ver, Alberto te y lo ahora... digo así. Sí, Desde Menem en adelante, sí. todos los presidentes le han hecho reclamos al diario sobre mi trabajo, Ujú, o incluso me han llegado a pedir la cabeza. bien. O sea, directo, desde Menem, Dualde, de la Rúa, Dualde, los Kirchner, Mauricio, Alberto y ahora Milei. Todos Sí, o hicieron planteos o pidieron mi cabeza, bien. porque ese es parte de mi trabajo. Entonces, otra vez, como decíamos antes, Marcelo, a ver, mi trabajo es incómodo, mi trabajo conlleva dolores de cabeza, para mí, para el investigado, para el diario y a veces para los suscriptores. Me ha pasado investigaciones en las cuales yo he publicado y decenas de personas renunciaron a la suscripción del diario diciendo esto yo no lo esperaba del diario de la Nación. Bueno, está, a mí me toca investigar Tal y yo cual. me toca exponer. ¿No te gusta? Bueno, esto es a veces, ocurre que es como cuando vos tenés un amigo o una amiga que vos detectás que su pareja le está siendo infiel. Ujú, Y entonces ahí vos te tocan las dos opciones. O mirás para otro lado o le informás a tu amigo o tu amiga. Y después ese amigo o amiga se puede ofender con vos, diciendo, vos sos un hijo de puta, siempre le tuviste claro, mala bronca, mala fe y bronca a mi pareja. Y vos lo único que estás haciendo es que te decís, mirá, yo te quería avisar que tu pareja, yo la encontré en una situación un poco incómoda. ujú, Después, si vos querés seguir con ella, sé feliz. claro, Pero yo me parece más digno eso y no que eventualmente dentro de 10 años vos lo descubras y vos digas, pero hijo de puta, vos no te habías dado cuenta, sí, pero me cerré la boca, entonces sos más hijo de puta, pues claro. tendrías que haber avisado. Tal cual. Entonces, en este caso, al mismo tiempo, hay gente que cuando yo publico, en su momento sobre el kirchnerismo, después con el macrismo, después con Alberto, después ahora con Milei y después sobre otros temas, incluso Malvinas, hay gente que dice, Alconada, ¿por qué no se deja de jorobar? ¿Por qué no le da un margen de maniobra al gobierno? ¿Por qué no? Está bueno, y hay gente que mi rol es informar. Y después Ujú, tener, por supuesto, los barra bravas, que no entran en razones, ujú, porque tener las críticas constructivas, la crítica de los barra bravas, y después tener los mercenarios. tal cual. Y entonces, y yo lo tomo muchas veces, hay comentarios en Twitter, por ejemplo, me importan un pito, no los leo. Y lamento si hay mucha gente que tuitea, está fenómeno, me alegro, y Twitter tiene muchos grandes beneficios, pero yo no lo leo. Es como si a un futbolista profesional le prestara atención a las hinchadas en una cancha de fútbol. Si le llegas a prestar atención, enloqueces. No podés jugar. Messi hubiera sido perdón por la expresión para los Sí, oyentes, Messi hubiera sido un sorete nacional sí, porque no cantaba el himno. sí, Y 10 años después, ahora le rendimos pleitesía y lo definimos como el mejor de todos los tiempos. Pero sí. si él hubiera escuchado a lo que le decían, tenés que cantar el himno y vos no merecés jugar en la selección argentina porque no cantás el himno. Bueno, está. O sea, enloqueces. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Trabajar, investigar, informar. Listo. Avanzo por esa. Bien, y es por ahí. Las dos últimas, creo que la última va a ser la que más te va a interesar. A ver. La que viene es preguntarte cómo crees que se hace para revertir esta especie de degradación o degradación al fin que pareciera estar sufriendo el periodismo. Y después te hago la última.
Los periodistas somos parte de una sociedad, integramos una sociedad, somos miembros de una sociedad. O sea, en nuestro caso somos argentinos como el resto de los argentinos. Y lo que tenemos es, para el periodismo, lo mismo que nos toca como sociedad. A ver, la sociedad hoy está mejor o peor educada. Cada uno evaluará la respuesta. El nivel de los dirigentes es mejor o superior o inferior al que teníamos hace 20 años o 40 años o 50 años. Y entonces yo, no sé, cada uno evaluará. A mí me da la sensación que el nivel de un Ítalo Argentino Luder, o de un Raúl Alfonsín, o de un Antonio Trócoli, o de un Vicente Leónides Sadi, podés estar de acuerdo o no con sus ideas, pero me parece que su formación intelectual era superior a la actual. Y lo mismo pasa con muchos periodistas, con nosotros en el promedio, que es en definitiva, tenemos que tener mayor educación, mayor capacitación, mayor ética, mayor cuidado. Sí, nos falta mucho por aprender y dejar de jugar mucho, ¿sabes a qué? A fulbito para la tribuna. Esta cosa de, mira, yo digo lo que yo creo que mis oyentes, mi audiencia, mis televidentes, mis lectores quieren leer. No, esa no es mi obligación. Mi obligación es informar. Entonces, si yo voy a Malvinas y en Malvinas me hablan sobre un soldado argentino que los torturó, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cerrar la boca? Entonces no le estoy haciendo un servicio a los lectores, porque los lectores lo que quieren es que yo le cuente lo que está pasando en Malvinas, no lo que yo filtro sobre Malvinas. Entonces yo no puedo ir a Malvinas y después decir, está todo bien, pulgar arriba, nos adoran. No, yo tengo que decir, mira, nos cuestionan esto lo otro. Claro, por supuesto, hay ciertos cuestionamientos que son propios de alguien que está ocupando una tierra, usurpándola, pero después hay otros planteos que son, hey, a mi hija que tenía 8 años le pusieron un revólver en la cabeza, y yo quiero que ese tipo vaya a prisión. Si yo no informo sobre eso, yo le estoy ocultando parte de la información a los oyentes o a los lectores. Y si después esos lectores se indignan porque yo revelé algo que no querían leer, bueno, está, listo, cambia la página, seguí. Al menos sabé ahora de que allá no todo fue un cuento de rosas. Bien, contar toda la parte, contar entera la historia, mejor dicho, y no Pero que es lo por mismo, si querés, partes. como cuando Alberto Fernández tenía el 80% de apoyo ciudadano, ¿te acuerdas? Tuvo 80%. Sí, claro. Y en ese momento, cuando publicamos nosotros que había inconsistencias en las negociaciones con Pfizer, y yo terminé revelando mucho de lo que era la negociación con Pfizer, volaban los insultos. Y mi trabajo es informar. Y después, cuando Alberto pasó del 80% del apoyo al 15% de apoyo y el 85% lo insultaba, mi trabajo también era informar. No me importa si la sociedad me aplaude o me insulta por lo que estoy investigando y revelando. Bien. Bueno, un poco era lo que, un poco no, todo, lo que quería que comentaras justamente para tratar de enderezar esto que está pasando en el camino de la comunicación. Bueno, ahora sí, la A última, ver. con alguien que creo que vos querés mucho, tiene que ver con alguien que vos querés mucho y que piensa bastante parecido a vos. El 29 de junio se presenta Reinaldo acá en Bahía, Reinaldo Siete Case. Viene a presentar su última novela llamada La Rey. La pregunta es, ¿cuándo te vamos a tener a vos acá en Bahía presentando libro o dictando un nuevo taller sobre periodismo? Mira, a ver, estuve hace poco en Bahía por una investigación, pero la jugué recontracallado. Así como Ah, fui, mira vos. entré, hice un par de cosas y me fui. Silbando bajito, porque necesitaba que pasara por debajo de los radares. Bien. Pero más, ahora sí, hablando en serio, mira, mi próxima novela sale Dios mediante ahora el 1 de julio. Ajá. Y acaso me veas muy pronto allá, Marcelo, Bien. presentando esa novela. Lo mismo que Reinaldo. Para mí escribir, y sobre todo escribir ficción, es una forma de limpiar la cabeza, de aligerar la mochila. Y así como hay gente que, por ejemplo, toca la guitarra, o pinta, o cocina, o sale a andar en bicicleta, o juega al fútbol, a mí escribir me ayuda mucho. Bien.
Hermoso que pase eso, lo hemos hablado alguna vez con Reinaldo también y me ha aconsejado también hacer eso, así que por ese camino también voy. Excelente. Bueno, Hugo, te mando un gigante abrazo, ojalá te cruce pronto acá en Bahía y Te avisaré. ojalá sea acá en el estudio, bueno, o afuera también. Te mando un gran abrazo y otra Dale. vez a vos y a todo el equipo, felicitaciones por esta primera década. Les deseo lo mejor. No digo suerte porque siendo bilardista eso es mufa. Yo Así también que, soy por súper, eso. súper doctor Bilardo, así que Exacto. no, Así que no, no. felicitaciones y Bueno, les deseo lo mejor. Que tengan gracias. buen fin de semana. Gracias, igual para vos, Hugo. Chau. Seguimos con más Decime la Verdad y ya estamos con Salvatore.